Estamos de vuelta en Contrastes, noche de viernes, dialogando con el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro. Alcalde, nos quedamos en 2006, la elección, posteriormente su relación ya con el PRD. Sí, ya digamos 2007 que empezó la legislatura, hasta el 2009, una relación... Una coexistencia difícil. Una coexistencia difícil, creo que es una buena descripción, disputando procesos internos. Hubo una renovación del Comité Nacional, en donde fue el enfrentamiento entre los conocidos como los Chuchos, Jesús Ortega Zambrano, contra Encinas. Los Jalisco, nosotros éramos los que apoyábamos a Encinas. La verdad es que hicimos un trabajo importante. Ya después se dio cuenta de un cochinero en la elección y terminó por ni siquiera resolverse y al estilo PRD, la resolvió el tribunal. La resolvió el tribunal y como en temas ahí medio salomónico y total, pues estilo PRD, ¿no? Y aparte, sus complicaciones. Los Chuchos tenían buena relación en ese momento con Calderón. Con Calderón. Entonces a él le convenía, ¿no? Más que Encinas le convenía. Sí, Encinas era el cercano a Andrés Manuel. Entonces, pues fue el proceso, pues la verdad es de muchos altibajos, mucha rispidez, que nos motivó a lo mejor a quitarnos de alguna aspiración personal como grupo a todos y concentrarnos en ganar una elección del 2009 que era la de Tlajomulco, ¿no? O sea, más que disputar el PRD. O sea, más que a lo mejor si yo quería ser diputado y buscar una candidatura o Clemente, dijimos como grupo, a ver, pues vayámonos concentrándonos en un reto más alto, ¿no? En demostrar que podemos gobernar un municipio metropolitano, en imponer nuestra forma de gobierno, y ahí decidimos como grupo, dijimos, a ver, pues concentrémonos en Tlajomulco. ¿Y estamos hablando de un grupito? Pues sí, ahí en realidad estábamos... ya Hugo Luna, porque ya en el proceso del 2006 se incorpora, Clemente, Enrique y yo, en principio, trabajando. Ibarra, supongo, también. Enrique Ibarra, pero Enrique Ibarra había sido... había seguido más constante, cercano a Andrés Manuel, tenía algunas tareas que le dieron pie a que fuera candidato a diputado federal, también esa del 2009, pues no se metió tanto por el Partido del Trabajo. Así es, por el Partido del Trabajo. Entonces no se mete tanto a lo de Tlajomulco porque estaba en esa ruta, pero sí con la cercanía, ¿no? Nada más con trabajos distintos. Entonces nos va bien en la elección, una vez un proceso difícil, que ganara un partido diferente al PRI y al PAN en Tlajomulco. A ver, ¿qué es? Ese periodo de 2009 que los separaba, estaba el Grupo Universidad de Guadalajara, que sí, ahí tuvimos una historia también bastante divertida. Sí, claro. La diferencia con Raúl Padilla, ¿era una diferencia ideológica, una diferencia de proyecto político? ¿Cómo la definirías? ¿O simplemente de personalidades que de pronto resultaban incompatibles, Enrique Alfaro y Raúl Padilla? Mira, se los voy a explicar desde mi visión personal. En aquel momento, tratar con el Grupo Universidad y con Raúl Padilla, nosotros como jóvenes incursionando en la política, pues era un así como, a ver, pues les dejo esto si quieren y yo, o sea, más que un choque ideológico, o sí ideológico, pero sobre todo con las formas de la política, ¿no? ¿Un acierto en los precios? Los acuerdos muy difíciles de tomar, con ganas de ganar mucho para su equipo y de dejarnos poco. Entonces eso nos llevó a muchas disputas. ¿Acuerdas que esa elección registramos dos planillas? Se tuvo que llegar a un acuerdo intermedio y llega Alberto Uribe a incorporarse de nuevo al equipo, aunque era nuestro amigo desde hace mucho tiempo. Se había quedado Peña, en el PRI con Leobardo Alcalá y luego trabajando con Alfredo Peña. Ahí se toma el acuerdo que nos permitió tener una planilla ya equilibrada y ya pues, trabajar la campaña, ganar Tlajomulco y empezar a gobernar con lo que nos permitió empezar a demostrar nuestro estilo de gobierno, y la verdad es que pues, nos abrió muchas puertas, ¿no? Sobre ese momento que sucede entre las dos planillas y que se llega a un acuerdo para ir con una sola planilla, e incluso un acuerdo de gobierno en su momento, sí, y después el rompimiento posterior, como que ha habido una etapa donde hay digamos, versiones encontradas, ¿no? Unas dicen una cosa, otros que dicen otras. ¿Qué pasó en ese periodo? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Quién intermedió? No, yo me tocó a mí, desde la conformación de la planilla, los acuerdos, estar con mucha interlocución. Obviamente Enrique Alfaro y Raúl Padilla directamente, pues interveníamos todos, ¿no? Pero yo te puedo contar lo que a mí me tocó vivir, de los jaloneos para terminar con la planilla ya consensada.
Ya hace mucho que no aparece el doctor Samuel Romero, pero con él era con quien me tocaba. Era coordinador, ¿no? Era coordinador y él era el que llevaba la negociación de parte del grupo de universidad. Y la verdad es que es muy duro el doctor Samuel, ¿no? Tomábamos una cosa y decían, pues ese era el de ayer, ya hoy ya no, ya hoy aprieto más. Muy difícil. Se termina logrando, creo, precisamente por la incorporación de Alberto Uribe como candidato a síndico. Ese fue lo que... Fue clave porque estaba trabajando en la universidad, nosotros conocíamos a Alberto desde hace mucho tiempo, entonces generó, yo creo que las coincidencias y... O sea, el 1 Alfaro y el 2 Uribe de alguna forma. Así es, entonces creo que ya los demás integrantes de esa planilla. Fue difícil porque luego yo, ya siendo secretario general del Ayuntamiento de Tlajomulco, pues tomar los acuerdos en un pleno de cabildo tan diverso, disputado, y después con los regidores de oposición, o sea, al interior de nuestra fracción... el rompimiento es rápido, ¿no? El rompimiento es rápido 2 meses, y fue una mezcla de varias cosas, ¿no? Los que sí eran cercanos al Grupo Universidad, los que eran el PRD clásico en Tlajomulco, Quirino Velázquez y su grupo. Pues fue una mezcolanza, la verdad es que buen ejercicio ahí de política, porque, si mal no recuerdo, en febrero del 2010 es cuando anunciamos... Y en enero empezó el gobierno. En enero hemos empezado el gobierno, ¿no? Entonces, la verdad es que buenas historias, mucho aprendizaje. Me imagino que en ese momento fue un terremoto. Un terremoto y pues nos hizo distanciar a tal grado las posturas de ambos grupos que la elección del 2012, pues yo creo que la cantidad de ataques hacia los candidatos de nosotros venían orquestados por los integrantes del grupo con quien rompimos en ese momento, ligados al PRI para la candidatura de Aristóteles. Aristóteles en aquel momento. También en ese proceso del 2009 gobernando Tlajomulco con todo lo que implicaba ya de responsabilidad, pero ese proceso político para llegar a la elección del 2012, pues otra vez a nuestro estilo, ¿no? Nosotros con nuestras formas, nuestra visión de la política, en el otro lado pues era lo mismo, querer que fuera candidato Enrique, pero todas las demás posiciones fueran para los del grupo de la universidad y del PRD. Se dio incluso la coalición otra vez de los partidos, duró 3 días, que Enrique era candidato de la coalición y luego se rompe. Yo me acuerdo que yo iba a México, vivía todavía... Camacho Solís era el líder de lo que se llamaba en ese momento el Frente. Bueno, no era un frente, tenía otras siglas que formaban un nombre, ¿no? Sí. Pero era como el sensato, el que ponía ahí orden entre los 3 partidos. Era como una réplica del de Uruguay, era... Sí, ahorita me acuerdo. Amplio progresista. Así, ¿no? El Frente Amplio Progresista. Entonces, ya tocando base con las dirigencias en México, conocemos ya conocíamos, pero fortalecemos el acuerdo con Dante Delgado, y es cuando pues, dice, pues, a ver, no se están peleando, mejor les presto a MC en Jalisco y ya armen ustedes el proyecto. Que aparte coincidía muy bien con el discurso con todo lo que íbamos llevando. Que era el asunto de la ciudadanía. Y habíamos hecho hasta una agrupación política estatal de Alianza Ciudadana. Entonces, la verdad es que fue una circunstancia que nos permitió una coyuntura muy importante, pero también muy arriesgada. Para mi candidatura, por ejemplo, yo como secretario general y el desarrollo de mi proyecto personal para ser candidato a presidente de Tlajomulco, pues lo hice impulsando que las buenas acciones y la operación política y todo eran las siglas del PRD. Y cuando esto nos sucede en diciembre del 2011, para ya empezar la campaña en el 2012, y cuando nos dicen, pues ya rompamos y váyanse por la vía del Movimiento Ciudadano como partido, tuve que hacer una campaña en 3 meses para cambiar toda la percepción positiva que había del PRD y decir, no era el PRD, sino nosotros. Yo soy el candidato de acá. Algunos hasta llegaron a decirme que hice una elección como la de Juanito de Iztapalapa, ¿no? Que en un cambio decías por un lado y por otro. Entonces, difícil. Y también el caso de Enrique, pues en 3 meses llegar a hacer crecer un movimiento y un partido que no tenía nada de intención de voto a estar a 4 puntos de ganar el gobierno del Estado, ¿no? Sí, que ahí, digamos, pasar de gobernar Tlajomulco, de tener una presencia importante en Tlajomulco,
Yo diría incluso de que Enrique Alfaro se convirtiera en ese periodo en una figura metropolitana. Sí. Se convirtió en alguien importante en Guadalajara, en San Juan, y así lo demuestran las boletas. Sí, ganó la elección en toda la zona metropolitana. Pero ya extenderte al interior del estado, ya extenderte a los pueblitos, ya es una labor. Fue muy difícil. Y no lo haces ni con redes sociales, ni con... No, eso es... Y en aquel entonces las redes sociales apenas tenían... Pero fueron importantes. Pero fueron muy importantes. Para MC, ¿no? En la ciudad. Yo no estaba, obviamente, porque estaba concentrado en la elección de Tlajomulco, pero sé que las primeras reuniones en los municipios del interior eran pues con 6 personas en una cochera. Muy difícil, la verdad. Lograr en esos 3 meses también crecer y fortalecer y pues estar a punto de ganar fue un tema muy sui generis. Yo creo que eso ha sido parte del impulso que como grupo tenemos y también muy aleccionador. Perder así te enseña mucho, ¿no? Pues esa fue una derrota que, por supuesto, siempre las derrotas duelen, pero el haber estado tan cerca, como con la sensación de si esto dura 3 semanas más, sí, quién sabe, después ¿no? Platicando con el exgobernador Aristóteles y con algunos de los integrantes, decían, no, la verdad es que nosotros teníamos ya la medición de que si seguía así el crecimiento, pues 1 semana, 2 más nos gana, ¿no? Qué bueno que se había acabado la campaña en esa época. Los apoyó Emilio González. Siempre surge ese tema. Sí, la verdad, no, y ahora que esta semana ahí hablan de un supuesto rompimiento, no, si hubiera apoyado el gobernador en ese entonces, creo que hubiera sido un factor determinante para ganar. Nunca se animó, lo digo con toda claridad. Estuvo a dar el paso. Sí, o sea, yo creo que ni terminó apoyando a su candidato, pero ni apoyó a... Porque Fernando sacó 17, 18%. Fue el peor bajón del PAN después de haber sido... Sí, pero tampoco sacó tan poquito. No. O sea, ese 18% era tal vez el elector que difícilmente iba a votar por él. Pues digo, si el gobernador de veras hubiera jugado, hubiera sido un factor de influencia para poder recuperar esos 4 puntos que nos faltaron. La verdad es que no quiere decir que había mala relación. Esa imagen se generó precisamente estando en el Congreso. Nos regresamos un poquito otra vez a la legislatura 2007-2009. Obviamente Enrique, ya sabiéndose candidato a presidente municipal de Tlajomulco y siendo diputado, pues hizo un acuerdo para gestión presupuestal para Tlajomulco que no les gustó a Raúl Padilla y a los del Grupo Universidad y que en acuerdo con las mayorías en el Congreso y con el gobernador, pues sacó un presupuesto para gobernar bien Tlajomulco. Me parece una cuestión pues muy natural. Pues su chamba. Era la chamba que tenía que hacer. Bueno, incluso me acuerdo que a Samuel Romero, y nos vamos a corte, hasta Falcón lo dibujaba de azul. Sí. Por la buena relación que tuvo en su momento también con Emilio González. También ellos acordaban los presupuestos con Emilio González. Que esa parte de la lógica de un parlamento, de un Congreso. Vamos al corte, nos quedan unos minutos más con Ismael del Toro.